En el mundo de la física hay una realidad. Siempre es más difícil iniciar un movimiento que continuarlo. Si usted posiblemente le ha pasado, ha querido mover una mesa, algo grande, de mucho peso, ¿sí?, va a hacer mucho más esfuerzo usted para intentar que comience a moverse que mantenerlo cuando está moviéndose. Físicamente eso se debe al coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento cinético, sí, es menor que el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Pero eso también es una verdad en todas nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra vida. Casi siempre lo más difícil es comenzar. En cualquier tarea, en cualquier programa, en cualquier actividad que nosotros nos planteamos, si lo más difícil es dar el primer paso. ¿Sí? Muchos lo podemos testificar los que hemos tomado los cursos de MINS. Estamos en la conferencia, qué linda conferencia. Tenemos las preguntas, hemos respondido las preguntas, estamos en los talleres que hacemos. ¿Ya? Viene el examen, también aprobamos el examen, pero oh, sorpresa. ¿Y ahora qué hago? Tengo que escribir un ensayo. ¿Y cómo y por dónde empiezo? Todos nos encontramos con las disyuntivas cuando debemos empezar algo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo dar el primer paso? De acuerdo a la Escritura y al reconocimiento de la historia, nunca se levantó en Israel un profeta más grande como Moisés. Sus tiempos y sus circunstancias lo hicieron en verdad único. Contemplamos que toda su vida fue extraordinaria. Pero ahora Moisés ha muerto. El gran líder de Israel ya no está. Y el pueblo de Dios todavía se encuentra en el desierto en el que ha vagado por 40 años. Las promesas de Dios aún no se han cumplido. Y la pregunta surge, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones, esta vez en el libro de Josué. ¿Sí? Y para contemplar este libro de Josué debemos darnos cuenta de que hay en verdad un impacto en este pueblo vagabundo al saber que Moisés ya no iba a estar con ellos. Un líder que los guió por 40 años en el desierto ya no está más. En sus 120 años, lleno aún de vigor y de fuerzas, ¿sí?, aquel que había conocido a Dios cara a cara, ¿sí?, había muerto. Las interrogantes comienzan a multiplicarse en el campamento hebreo. El futuro se muestra lleno de nubes antes que de claridad. Como suele suceder muchas veces, las desgracias y las incertidumbres se presentan a menudo cuando las cosas van de lo mejor. Desde el Sinaí hemos avanzado a lo largo de todo el camino hasta encontrarnos con este pueblo ahora acampando, ¿sí?, a un lado del río Jordán, justo antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. En estas circunstancias, Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, comienza a ser reconocido como líder de Israel. No es algo que con el título que él se puso, o tampoco fue porque lo logró con un golpe de estado. Como es la norma a lo largo de toda la Escritura, aquellos que tienen que desempeñar una labor en los planes divinos, ¿sí?, son seleccionados y comisionados por Dios mismo. Deuteronomio 34:8 nos dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca se levantó un profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y temibles que Moisés hizo a la vista de todos. Este libro de Moisés es una historia y al mismo tiempo es una biografía. Es el relato de la vida de Josué entrelazada con el relato de la vida de Israel durante el tiempo de conquista de la tierra de Canaán.
El libro inicia, y es interesante eso, inicia con un llamado y una comisión a Josué, y el libro termina con la muerte de Josué. Dios mismo ha encomendado a este hombre. Sin embargo, a los ojos del pueblo, él siempre había sido considerado simplemente el ayudante de Moisés. Recordemos que incluso el informe acerca del reconocimiento a la tierra de Canaán que él dio fue rechazado por el pueblo. Este pueblo prefirió vagar antes que creer a Dios. Como primer oficial de Moisés, este es el comandante del ejército que va a entrar a la tierra prometida. Enorme tarea la que él tiene ahora sobre sus hombros. Es conquistar y poseer la tierra de Canaán. Conquistar, poseer y administrar esa tierra. Esa fue la gran tarea. Qué enorme responsabilidad de este hombre. ¿Cómo la iba a cumplir? Sí, apenas con el capítulo 4 y versículo 3 dice, con 40,000 hombres él entró, contando con un ejército de 600,000 que estaban esperando. La pregunta es, ¿cómo es que él hizo para conquistar esa tierra? ¿Cómo condujo a estas personas a poseer la tierra de Canaán? ¿Sí? Y antes de iniciar con el texto en esta mañana, quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Abra su Biblia en Josué capítulo 1 y me acompañe en la lectura de todo el capítulo. Josué capítulo 1 y leemos los 18 versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de las palabras de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tu palabra,
en todas las cosas que mandes que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Señor amado, Padre bueno, gracias porque nos permites iniciar este día domingo, este día del Señor, con un nuevo libro en el cual tú nos permites conocer, Padre amado, tu voluntad y contemplar la gloria de tu redención. Padre, ayúdanos que mientras caminemos por Josué, nuestra mente, nuestro corazón sean transformados, Padre amado. Que seamos seducidos por la verdad de tu Escritura, por la belleza de tu gloria, por tu mano poderosa en medio de tu pueblo. Señor Dios de la gloria, gracias por preservar la palabra para que tu pueblo la escuche y para que tu pueblo la viva. Te adoramos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Tomemos asiento, por favor. Se encuentran al oriente del río Jordán, el pueblo de Israel, con la tierra prometida al frente. Y es el momento de entrar y conquistar. Es el momento de entrar y poseer. Pero antes de iniciar y conquistar la tierra de Canaán, Josué y todo Israel debe recordar. Debe recordar. Porque el pueblo, el hombre, la iglesia, es muy susceptible a olvidar. Es necesario que Josué y que todo Israel recuerde que el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Ante la tarea increíble que estaba por delante, conquistar toda una tierra, Josué y el pueblo debía de acordarse que el propósito de Dios siempre se cumplirá. Moisés ha muerto, pero los propósitos de Dios están vivos. El trabajo de Dios no depende de los hombres. ¿Sí? No es difícil imaginar a este pueblo. ¿Sí? ¿Cuántas dudas deben haber surgido? ¿Sí? El plan que había y ahora, ¿cómo seguimos? Moisés ya no está aquí. Nuestro gran líder ha desaparecido. ¿A quién seguimos? ¿Cómo seguimos? Han pasado 40 años en el desierto. Imagínense eso. 40 años en el desierto guiados por un hombre, y ahora ese hombre ya no está. Posiblemente muchas de las promesas de Dios comenzaron a diluirse en el pensamiento del pueblo de Israel. Ya no se van a cumplir. Este es el final. Y es increíble cómo Dios inicia este libro. Inicia diciendo: mi siervo ha muerto. Y deben entenderlo Israel y Josué. Mi siervo ha muerto, Moisés está muerto. Pero mis planes y mis propósitos no dependen de los hombres. Ellos han muerto, pero siguen los planes vigentes. El propósito de Dios está ahí. Por eso levántate y pasa el Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. La mano de Dios es lo que Dios quiere que veamos aquí. En esta tarea increíble que debía de cumplir Josué, no iba a depender de él, iba a depender del propósito eterno de Dios. El reino de los cielos no depende de los hombres. El reino de Dios no depende de nosotros en última instancia. El reino de los cielos, el reino de Dios, depende de Dios, del cumplimiento de su propósito eterno. En el relato hemos escuchado: la tierra que yo les doy. El énfasis está en la soberanía de Dios. El énfasis está en lo que Dios está haciendo. El libro de Josué, en verdad, relata la historia de Josué y relata la historia del pueblo de Israel. Pero en realidad es un relato del Dios Todopoderoso cumpliendo su propósito eterno. Esta es la obra de Dios, esta es la obra del Señor, y Él lo va a lograr. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No depende de los hombres, no depende de grandes hombres, ni incluso del más grande de los profetas, porque Él está muerto. Cuán abatido debe haberse encontrado este pueblo.
Piense cuán abatido debe haberse sentido la iglesia del primer siglo cuando murió Pablo. Puede imaginarse lo que sintió la iglesia de África en el siglo IV y V cuando murió Agustín. Agustín murió. Puede imaginarse lo que debe haber sentido la iglesia en el siglo XVI cuando Calvino murió. Pero los propósitos eternos de Dios siguen en marcha. Los hombres han pasado, pero el reino de Dios sigue obrando. Moisés está muerto, ahora ve y posee la tierra. Ese es mi propósito: posee la tierra, conquista la tierra. Porque ese propósito siempre se cumplirá. Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nuestras vidas. Dios tiene un propósito eterno que lo va a cumplir en nosotros. No hay nada ni nadie que pueda impedir que ese propósito que Él se planteó antes de la creación del mundo, antes de que nada existiera, cuando solo Él era y será, ese propósito en su vida se va a cumplir. Porque Él es fiel a sus propósitos. Él ha dicho y así se hará. Pero no solo al iniciar la conquista de Canaán, Josué debía recordar que el propósito eterno sigue firme, sino también debía recordar que las promesas de Dios siguen siendo ciertas. Josué está en un momento de transición. Israel está en un momento de transición. Y en ese momento necesita de toda la gracia de Dios que sea posible. Y eso es lo que Dios le recuerda. En este momento duro de transición, nuevo liderazgo, pero el mismo propósito. Recuérdate de algo. Recuerda mi promesa. Recuerda lo que yo he dicho que voy a hacer. Hemos cantado firmes y adelante. Dice, tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Eso lo hemos cantado hace un momento. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué y a todo Israel cuando tenía que iniciar el cruce del Jordán para poseer la tierra. Yo os he entregado, como le he dicho a Moisés, todo lugar que pisare vuestro pie. Y ese es un estribillo que atraviesa todo este capítulo. Dios está diciendo a Josué, alimenta tu alma con mis promesas. Alimenta tu alma con mis promesas. Israel, aliméntate de mis promesas. Lo que tienes que enfrentar es durísimo. Lo que tienes que enfrentar es una batalla increíble. Pero aliméntate de mis promesas. Que mis promesas te fortalezcan. Que mis promesas te den la fuerza que necesitas. Porque ellas nunca fallarán. Todo podrá fallar. Tus mismas fuerzas podrán fallar, Josué. Tus mismas fuerzas podrán fallar, Israel. Pero yo nunca voy a fallar con lo que he prometido. Ahora no nos olvidemos que Dios tiene formas extrañas de cumplir las promesas en las vidas de su pueblo. A veces nuestras vidas se pueden derrumbar, pero Dios sigue diciendo, estoy cumpliendo mi promesa. A veces las nubes pueden juntarse, a veces las tormentas pueden romperse sobre nosotros, truenos y rayos y centellas pueden caer en nuestras vidas, pero la promesa de Dios para nosotros es segura y es cierta. Él prometió bendecirnos, prometió mantenernos, prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Él lo ha prometido. Aunque nuestras vidas pueden parecer que están llegando a la ruina, por lo que sea de las circunstancias. Cada uno vive una circunstancia posiblemente adversa y terrible en la vida. Incluso ahí, donde no se ve sino solamente tribulación, donde las sombras y la penumbra es lo único que nuestros ojos pueden contemplar, la voz de Dios sigue retumbando.
sus promesas están vigentes, sus promesas son verdaderas, son ciertas. Y Dios está diciéndonos, confía en ellas. Confía en lo que he dicho. Cree lo que yo he dicho. Clamaron a ti y fueron librados, dice el salmista. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Usted ha confiado alguna vez en alguien? Sí. Y posiblemente ha sido decepcionado. Pero usted puede confiar completa y totalmente en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted puede confiar en Él plenamente, porque Él es el Dios del pacto. Él es diferente a las deidades que los hombres creamos. Él es diferente a las deidades que los cananeos adoraban. Los dioses de Canaán no eran confiables. Eran dioses falsos, como muchos de los dioses que creamos y en los cuales dependemos. Pero el Señor nos dice, no creas en ello. Cree en lo que yo he dicho. Cree en mí. Es el mismo Dios que ha hablado a Abraham, que ha hablado a Isaac, que ha hablado a Jacob, que ha hablado a Moisés, que ha hablado en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y es el mismo Dios que ahora nos habla a través de Cristo y su palabra. Es el mismo Dios verdadero. Es el mismo Dios fiel que ha prometido cumplir, que ha prometido obrar, que ha prometido redimirnos. Es el mismo Dios que nos ha prometido en los momentos más adversos no abandonarnos. Es el mismo Dios que ha prometido que incluso en nuestro pecado Él no nos deja, sino que Él nos levanta 7 veces, 70 veces, las veces que sean. Es el mismo Dios que en los momentos más álgidos de nuestra vida es el que nos ha sostenido en las manos. Por eso dice, recuerda, vicisitudes vendrán en el caminar hacia adelante. Al conquistar esa tierra van a venir conflictos, va a venir dolor, angustia, llanto, muerte. Pero confía, porque mis promesas son ciertas. Mi palabra es verdadera. Pero tiene que seguir Israel recordando y Josué recordando que antes de iniciar la conquista de Canaán, los preceptos de Dios deben ser obedecidos. Dios habla a Josué y le dice, mis palabras, mis preceptos, mi ley. El libro de Josué es un registro de cómo la palabra de Dios, dada a su pueblo en los primeros 5 libros del Deuteronomio, ahora son aplicados en la vida del pueblo. Aquellos principios del reino comienzan a ser aplicados en la vida de estos hombres, de estas mujeres que poseen la tierra. Josué va a conducir al pueblo de Dios a esta tierra de la promesa. Y lo que debe tener en cuenta y nunca olvidarse es el papel que juega la palabra de Dios en esa conquista. El papel de la ley de Dios en esta tarea tan difícil. Ahora debemos entender y tener en claro en nuestra mente, porque hay un malentendimiento cuando escuchamos la palabra ley. Pensamos simplemente que son aquellas estipulaciones de Dios que nos conducen a nuestra condena. Pero más bien, la Torá, la ley de Dios, es lo que nos hace sabios. Ese es el concepto de la ley. La ley es aquello que nos hace sabios para vivir la conquista de la tierra que Dios ha prometido. Lo que nos hace sabio, porque si sigues la ley de Dios, si prestas atención a la ley de Dios, dice, serás próspero y exitoso. Ahora, cuidado con pensar que vamos a hablar de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. No, lo que está diciéndose es que el éxito y la prosperidad en la vida de un hombre se mide por su sabiduría.
por la forma en la que él vive bajo los preceptos de Dios. El hombre que vive enmarcado por la ley de Dios, bajo los preceptos de Dios, es un hombre que tiene una vida próspera. Mientras que el necio ha acabado su vida. Recuerde lo que le dice el salmista, lo que nos dice el salmista en el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el concepto de la prosperidad? Es la sabiduría que Dios da a través de su palabra para vivir conforme a sus preceptos y honrarle. Un hombre y una mujer que honran a Dios en su vida, que caminan por sus preceptos, es un hombre y una mujer próspero. Si amas la ley de Dios, puedes ser más sabio que aquellos que son mucho más viejos o mucho más preparados, pero que no tienen la ley de Dios como un principio. Porque solo la ley de Dios es capaz de liberar el corazón de los hombres, de dar libertad al corazón cautivo de los hombres. Samuel Bolton vivió en el siglo XVII. Samuel Bolton fue uno de los teólogos que estuvo en la estructuración de la Confesión de Fe de Westminster. Él dice en uno de sus libros: la ley nos lleva al Evangelio para ser salvos, y el Evangelio nos conduce a la ley para ayudarnos a vivir sabiamente. Le vuelvo a repetir: la ley nos lleva al Evangelio para ser salvos, y el Evangelio nos conduce a la ley para ayudarnos a vivir sabiamente. En estos preceptos de Dios es en los cuales debemos meditar. Que este libro no sea parte de tu boca, sino que lo medites en el día y en la noche. Josué y el pueblo de Israel deben meditar en la palabra de Dios, es decir, atesorarla en el corazón, de tal manera que mane de ellos la palabra. No sé si usted se ha percatado, los que les encanta hacer dietas o mantener una vida saludable, comiendo saludablemente. Sí. Siempre proponen que coma ajo. Es buenísimo para la circulación. Si tiene problemas de presión sanguínea, coma ajo. Si tiene problemas de infecciones, coma ajo. Sí, es verdad, el ajo es un alimento muy valioso en esos aspectos. Tiene tos, ¿sí? Está con los pulmones constipados, una lechecita hervida con ajo y es muy bueno, ¿sí? Pero este ajo tiene una característica, ¿sí?, que le ayuda en eso, ¿sí?, y que el rato que usted lo consume, después de unos momentos, comienza a salir de usted por medio de los poros. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Uno sabe que usted está haciendo dieta de ajo. ¿Por qué? Se le siente. ¿Estás comiendo ajo? ¿Sí? Comienza a salir por el cuerpo. ¿Sí? Es verdad que está limpiando, purificando todo el cuerpo, ¿sí? Sale y se hace evidente. El meditar es algo así. La palabra de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, tiene que salir. La meditación en la palabra nos lleva ¿a qué? A mostrar la palabra en nuestra vida cotidiana, en nuestros hechos. La ley de Dios debe estar en nuestra mente y corazón, de tal manera que luego comience a brotar de nuestros labios y de nuestras manos. ¿Recuerda usted al Señor Jesús cuando fue tentado? Sí. Él pudo tranquilamente mandar un rayo y ese rato Satanás era aniquilado. Pudo solo dar un chasquido y las huestes celestiales tomaban a Satanás y lo refundían en lo más profundo del abismo.
Pero lo que hace el Señor es que en la cotidianidad, ¿sí?, en esa tentación en la cual nosotros muchas veces somos tentados, Él respondió inmediatamente con la palabra. Brotó de Él como un manantial la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, es que Jesús es Dios. Es cierto, pero tampoco es tan cierto, porque es Dios verdadero y hombre verdadero. El Señor Jesús venció a Satanás como hombre. Él tenía que cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Adán fue tentado por Satanás también y cayó. El segundo Adán cumple lo que el primero no pudo cumplir. El Señor Jesús aprendió la palabra. Él estudió la palabra. Él atesoró la palabra. La Escritura era su deleite. Porque Él sabía que la forma de honrar, adorar y vivir para la gloria de su Padre era viviendo la palabra. Por eso Él es la palabra encarnada. Y eso muestra la necesidad de nosotros también. ¿Cuánta necesidad tenemos de meditar y atesorar esa palabra? ¿Y cuántas veces tenemos 1001 excusas para ello? Es que no tengo tiempo. ¿Sí? Me pregunto, ¿cuánto tiempo tuvo Josué con el encargo que Dios le dio? Llevar a un pueblo de alrededor de 2 millones de personas, por poner una cifra baja, 2 millones de personas, con enseres, con animales, cruzar un río, vencer a los enemigos que están en esa tierra, ubicar a este pueblo en esa tierra, repartiendo la tierra en sus tribus. No sé cuánto tiempo Josué tuvo libre para poder meditar la palabra con tanto trabajo que tenía. Pero el Señor sabe que cuando mayor es la tarea que tenemos, mucha mayor es la razón para meditar en la palabra. El hecho de estar ocupados implica que debemos tener más tiempo para dedicarlo a la palabra. No al contrario. Es que estoy tan ocupado que no tengo tiempo. Ese no es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Es verdad, estoy ocupado. Tengo 1001 cosas que hacer. Por tal razón, debo de meditar en la palabra. Porque todas esas 1001 cosas que voy a hacer y que tengo que hacerlas para la gloria de Dios. ¿Y cómo puedo hacerlas para la gloria de Dios si no estoy marcando mi camino por la palabra de Dios? Se escucha muchas veces decir, ay, mucha importancia a la palabra. Ay, ya, es legalismo. No es eso, no es legalismo, es necesidad. Es necesidad de vida. No comas tanto. No comas desayuno, almuerzo y merienda. No, eso es el legalista. ¿Por qué comes desayuno, almuerzo y merienda? Porque es necesario para mi vida física que yo me alimente. Para mi vida física y espiritual, que se muestra en mi cotidianidad, en mi vida como creyente, necesito ser alimentado de la palabra. Si no estoy siendo alimentado por la palabra, estoy en un problema. ¿Qué vida estoy viviendo entonces? Piense usted, hay una norma del fútbol que dice que el arquero no puede tomar el balón con sus manos, ¿sí?, cuando haya sido pasada por un compañero con los pies. Pero a mí no me interesa la ley esa. Y cuando estoy jugando yo le digo a mi defensa, pásame, dame la pelota con los pies, voy a cogerla. Es que a mí ¿y a mí qué me importa?
lo que diga la ley. No me importa lo que diga el referee. Si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Primero que nada, no estoy jugando como debo jugar. Y segundo, por tal razón voy a ser penalizado. Piense en eso y llévelo a la palabra. Muchas veces queremos vivir como nos place. Pero el Señor nos pone la palabra para vivir como Él quiere que vivamos. La vida que agrada a Dios no surge de experiencias místicas, no surge de sentimientos agradables, no surge porque alguien da los 10 pasos o los 20 pasos para lograr algo. ¿Sí? Cuando un gurú nuevo aparece y le dice, cumpla esto y ya. La vida que agrada a Dios solo surge cuando proviene de la palabra de Dios y la obediencia a dicha palabra. No hay otra forma. ¿Usted quiere vivir para agradar a Dios? Entonces tiene que su vida estar centrada en la palabra. Y no siendo solo oidores, como dice Santiago, sino hacedores de ella. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿sí? Al cumplir este propósito eterno que Dios tiene para nosotros, recordando que sus promesas son fieles, también debemos recordar que hay una palabra que Él nos ha dado para que caminemos en pos de ella, con ella, a través de ella. Debemos recordar que hay un Dios que es nuestro soberano, que nos dice qué debemos hacer. Al caminar por la palabra, al meditar en ella, ¿sí? Es la forma en que crecemos a la imagen de Cristo. Es imposible crecer a la imagen de Cristo si estamos lejos de la palabra. Necesitamos imperantemente meditar en ella, guardarla, atesorarla, vivirla. Mientras usted más atesora la palabra de Dios en su alma, más va a vivirla. Si usted posiblemente se pregunta, ¿y por qué yo no puedo vivir una vida cristiana? ¿Sí? ¿Cómo debería vivírsela? Posiblemente la respuesta está en que usted no pasa tiempo en la palabra. Usted no dedica tiempo a meditar en ella. Usted es engañado por el mundo, seducido por Satanás, ¿sí? Mentido por su carne, que puede lograr vivir de acuerdo a Dios sin escuchar lo que Dios le dice para que usted viva. Necesitamos la palabra. Esta vida que tenemos que enfrentar como creyentes no es una vida fácil, es una vida difícil. Muchas vicisitudes vendrán, así como le sucedió a Josué en su caminar. Y necesitamos ser guiados por la voz de Dios, por su palabra. Josué antes de iniciar la conquista de Canaán, Israel antes de iniciar la conquista de Canaán, recuerda esto, medita en mi palabra. Pero también recuerda esto: yo estoy contigo. Recuerda, mi presencia está contigo, mi presencia está con mi pueblo. Tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso es algo que se repite cada vez que Dios viene a sus siervos. Siempre, siempre cuando Dios llama a sus siervos a cumplir un propósito, Él siempre les dice: y estaré contigo. En la semana anterior hablábamos del Salmo 23. Aunque en camino de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Es lo que Él ha dicho. Es lo que Él ha prometido. Él es el Dios todopoderoso que se place en habitar en medio de su pueblo. En el Edén, Él caminaba con Adán y Eva. Era su deleite estar con su creación, estar con su pueblo. El pecado hizo alejar la presencia de Dios de en medio de su pueblo, pero la promesa estaba vigente. Y Dios le dice a Moisés: constrúyeme una
una carpa y ponla en medio del pueblo, en medio del campamento, porque ahí va a morar mi presencia con ustedes. Y Moisés construyó el campamento, y cuando estaba ya listo, esa carpa adecuada según los preceptos de Dios, la nube descendió y la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo, porque a Él le place estar con su pueblo. No es de esos dioses lejanos que están en el Olimpo, que ven a los hombres desde lejos solamente para mandarles un rayo cuando están enojados. Es un Dios que se place en estar con su pueblo, atravesando todos los aspectos de la vida práctica. Es un Dios que está con los suyos en las tristezas, en las alegrías, en las aflicciones, en los deleites. Es un Dios que está con su pueblo. Y es el mismo Dios que ahora está con su pueblo. Es el mismo Dios que está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios todopoderoso que ha prometido cumplir su palabra, que tiene un propósito eterno que nadie va a cambiar, que nos ha dado su palabra para guiar nuestros pasos, para ser prósperos. Es el mismo Dios que está con nosotros en el caminar. ¿Para qué? Para cumplir el propósito eterno. No importa cuán oscuro, no importa cuán difícil, no importan las circunstancias, no importan los obstáculos, no importa lo gigantescos de los enemigos que se presten, no importan lo terrorífico de lo que se presenta en el camino, no importa cuán feroz sea el enemigo, incluso no importa cómo te sientas, ni de qué ánimo te encuentres. Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Cuando Pablo se enfrentó a las dificultades de evangelizar en Corinto, tuvo miedo de seguir. Pero Dios tuvo palabra para él y le dice: estaré contigo. Y es lo mismo que el Señor Jesús dice a la iglesia: estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Algún teólogo lo llamó a esto el principio Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con su pueblo. Estamos enfrentando dificultades, angustias, tribulaciones, dolores. Tenemos una tarea por delante muy difícil. Contender contra nuestro propio pecado, luchar contra el pecado que nos asedia, luchar contra el pecado, las insinuaciones del mundo, las filosofías paganas, las ideologías, las religiones, todo aquello que quiere cautivar nuestra alma, alejándonos del Dios verdadero, está por delante. Y cada vez los embates serán más fuertes, cada vez serán los embates más difíciles de poder enfrentar. Por eso está ahí el Señor. Y cantábamos hace un rato también, ¿no es cierto? Con celestial armadura en la tierra entraré. ¿Por qué? Porque la batalla es de Él. Él está con nosotros. Y es lo que le dijo a Josué: yo estaré con vosotros. Y eso es lo que alimenta el alma de su pueblo. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera la enfermedad, ni siquiera la muerte, ni siquiera la desolación. Es la gran esperanza de su pueblo. Él está con nosotros. Este es el principio que se encuentra en toda la Escritura. ¿Qué más aliento pudo tener Josué que este? Él conocía con qué se debía enfrentar. Él ya los había visto años atrás, gigantes, ejércitos grandes, poderosos, y él teniendo a un puñado de pastores. Y con ese puñado de pastores tenía que enfrentarse a hombres de guerra.
hombres sanguinarios y perversos. Y ante eso, ¿qué le dice el Señor? Yo voy con ustedes. Y eso es lo que se muestra a lo largo del libro de Josué. El arca del pacto adelante. El arca del pacto siempre adelante. La presencia de Dios abriendo el camino. Aunque pase por valle de sombra de muerte, Él está abriendo el camino. Él está ahí. No estamos solos, hermanos. En nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestras angustias, no estamos solos. Él ha prometido su presencia con nosotros siempre. Y para finalizar, antes de que Israel cruce el Jordán, Dios tiene también que recordar a Josué y a Israel que es imposible conquistar la tierra de Canaán si nos olvidamos de que somos un pueblo. En nuestra cosmovisión, en nuestra forma de pensar, individualista, Dios nos llama a ver que este caminar en la vida del creyente no es un caminar aislado. No era que una o dos tribus iban a pasar y el resto se iba a quedar. Los rubenitas y los gaditas tenían manadas y rebaños muy grandes, ¿sí? Y le habían dicho a Moisés si podían quedarse al oriente del río Jordán, porque se habían asentado ahí, habían encontrado buenos terrenos, buenos pastos, y estaban aclimatados, todo hermoso, ¿sí? Entonces le pidieron, ¿podemos quedarnos aquí? ¿Sí? No estaban todavía en Canaán. Canaán estaba al cruzar la tierra, al cruzar el río Jordán. Por alguna razón que no se sabe muy bien, también la mitad de la tribu de Manasés pidió lo mismo. Querían quedarse al oriente del Jordán, no pasar al oeste. Esto pareció inquietante para Moisés. Números 32:1 dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el lugar un país para el ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Elealana, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. Es esta parte oriental, antes de cruzar el río Jordán. Y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces a estas 2 tribus y media les pareció: está linda esta tierra, Moisés, ¿podemos quedarnos aquí? No vamos a pasar el Jordán, queremos que nos des aquí. Sospechó un poco Moisés esta petición, ¿no? Podría parecer una nueva conspiración de este pueblo rebelde, intentando frustrar el propósito de Dios. ¿Y qué le responde Moisés? Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de Él volverá otra vez a despojaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces eso les dijo Moisés. Algo similar quisieron hacer vuestros padres. ¿Y qué pasó? Quisieron separarse. Quisieron destruir la unidad. ¿Qué hizo Dios? Dios los castigó. ¿Quieren ustedes también hacer lo mismo? Moisés les dio ese terreno, pero con esta advertencia:
Ahora, luego de escuchar lo que Dios ha dicho, Moisés habla al pueblo. Vamos a cruzar, 3 días cruzaremos el Jordán. Todo el pueblo estaba entendido. Y viene hacia estas 2 tribus y media y les dice, cuiden de lo que Moisés dijo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la unidad del pueblo de Dios se torna decisiva en la conquista de la tierra de Canaán. Es imposible que dividido Israel crucen el Jordán y venzan, porque Dios los ha hecho y los ha constituido un pueblo. El que estas 2 tribus y media se queden y que solo pasen el resto de tribus era un desánimo. Eso hubiera desmoralizado al resto de Israel. Y lo que encontramos aquí no es más que lo mismo que dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, que el cuerpo de Cristo está formado por muchos individuos, ¿sí?, unidos en Cristo, comprometidos por el bienestar de unos con otros. Todos tenemos dones, todos tenemos deberes en el reino, ¿sí?, y tenemos la responsabilidad de ejercer esos dones y cumplir esos deberes en el reino. Cuando eso sucede, el cuerpo está en buena forma. Sí, y hemos estado hablando todo este tiempo que hemos tratado acerca de los oficios, y hoy día que terminó con la responsabilidad de la congregación hacia los ancianos, hizo ese énfasis en el pueblo, juntos, no separados. No hay una cabeza separada del cuerpo. Y es lo que está diciendo Josué al pueblo en esta tarea difícil de conquistar la tierra prometida. Lo vamos a hacer como un pueblo. Vamos a caminar juntos. Mutuamente vamos a animarnos, mutuamente vamos a esforzarnos, mutuamente vamos a corregirnos, mutuamente vamos a empujarnos para seguir adelante. Y esa es la razón por la que Dios nos pone en la iglesia. Nuestra inactividad, nuestra negativa, usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio del reino, ¿sí?, ¿causa qué? Que el pueblo no sea bendecido. Esto roba la bendición al cuerpo de Cristo. Y es lo que le dice Josué al pueblo. Pueblo de Dios, esta tarea tenemos. Todo lo que Dios se ha comprometido a hacer y lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha hecho un solo pueblo. Cuán importante es reconocer el valor de la iglesia, el valor de este grupo de hombres y mujeres redimidos que aún luchamos y contendemos contra el pecado, pero en medio de los cuales Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para atravesar juntos, para seguir juntos el peregrinaje hasta la tierra esperada. Somos importantes en el reino, por supuesto. Somos una parte del reino. Y eso no debemos olvidarnos. Somos un pueblo. Como yo viva, va a influir en la vida de la iglesia. Por eso somos llamados a servirnos mutuamente. Somos llamados a caminar santamente. Somos llamados a glorificar a Dios con nuestra vida. Porque estamos honrando a Dios y al mismo tiempo estamos bendiciendo al pueblo. Josué debe recordar, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Las promesas de Dios siempre son ciertas. Los preceptos de Dios deben ser obedecidos. Dios ha prometido su presencia siempre con su pueblo. Y no olvidarnos que somos parte de un pueblo, no somos individuos separados. Somos llamados a vivir en comunidad.
Pero esto no se puede quedar ahí. Porque ¿en quién se cumple esto? Si Josué ya fue el que pasó a la tierra prometida, y ahora nosotros, ¿qué con nosotros? Cristo es el verdadero Josué. Él es el que ha sido comisionado por Dios para conquistar aquella tierra que había sido maldita por el pecado, aquella tierra que había sido poseída por el maligno. Dios encomienda al verdadero Josué a su hijo y lo envía al mundo. ¿Para qué? Para que conquiste. Y él, sin armas, venció en la cruz del Calvario. Entregando su vida, él venció a las huestes del maligno. Él venció al pecado. Él expuso a los principados y a las potestades en vergüenza. Él triunfó. Y al tercer día triunfó incluso sobre la muerte, el más terrible de todos los enemigos. Él es el que ha hecho. Él es el que ha triunfado. Él es el que ha conquistado la tierra y ahora la ha dado por heredad a los hijos de Dios. Hay un propósito eterno de Dios que se va a cumplir. Cristo lo cumplió. Dios desde antes de la fundación del mundo planteó: voy a crear un pueblo y voy a redimirlo para mi gloria. Y eso lo ha hecho Cristo. Cristo el Creador, en el que todo es de Él, es el mismo que ha redimido a su pueblo, la iglesia, la cual ahora le pertenece. Dios siempre cumple sus promesas. Sus promesas son verdaderas. Cristo es la promesa cumplida. Escuchamos los ecos en el Edén. Y a ti, Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza, mas tú la morderás en el calcañar. La promesa esperada por los siglos está en la persona de Cristo. Él ha cumplido lo que Dios prometió desde el Edén. Él es la palabra viviente, Él es la palabra viva. Él es el único hombre en la tierra que ha cumplido la palabra de Dios, que ha obedecido a Dios, incluso sometiéndose hasta el punto de entregar su vida en una cruz, siendo inocente. Él es el perfecto obediente. Él es aquel en el cual la palabra nunca se alejó. Él es el único, el que ha vivido la palabra. Él es en quien la presencia de Dios está con nosotros por siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que more y habite en ustedes. Dios con nosotros, el Emmanuel. Y Él es en Él que somos hecho pueblo. A nosotros que éramos antes enemigos de Dios, a nosotros que estábamos condenados a la ira de Dios por nuestro pecado, Él tomando nuestros pecados sobre sí, pagó la deuda delante del Padre, para que ahora ya no seamos más enemigos, sino que seamos pueblo, que seamos sus hijos. A quienes no éramos pueblo, ahora nos ha hecho su pueblo. Y gracias a Él es que tenemos la victoria. No es a mi talento, no es a mi esfuerzo, no es a cuánto yo pueda hacer. Es por lo que Él ha hecho. Porque Él lo hizo. Porque Él
pudo declarar consumado es. Lo que había que hacerse ha sido hecho. Es que nosotros hemos poseído la tierra. Es por ello que la iglesia ha triunfado. Debemos escuchar nuevamente. En nuestro caminar hacia Canaán, aún tenemos mucho desierto que cruzar, pero que no se vaya de nuestra mente y de nuestro corazón que el propósito de Dios es eterno y es inmutable, que las promesas de Dios son siempre verdaderas, que los preceptos de Dios deben ser obedecidos, que su presencia es la que va con nosotros por siempre y que somos su pueblo en Cristo Jesús para su gloria y para su honra. Oremos. Padre y Dios bueno, nuevamente venimos en la oración delante de ti, en este día tuyo, Padre, en el cual gozamos de tu presencia de manera especial con nosotros, para darte las gracias por tu palabra, para darte las gracias, Señor, porque estas palabras dichas hace siglos atrás siguen siendo pertinentes en nuestro progreso peregrino en esta tierra. Ayúdanos, Dios bueno. Gracias porque tenemos al verdadero y único Josué, el gran vencedor, aquel que conquistó a todos los enemigos a nuestro favor, aquel que conquistó la tierra y la redimió para entregárnosla, para estar con Él por siempre.